Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Gil y hoy quería hablaros de cómo impacta la macroeconomía en el futuro de las criptomonedas. Preguntas como ¿van a valer más en el futuro? ¿Son una alternativa de inversión? ¿Son un sitio donde podemos guardar el valor de aquel dinero que tanto nos cuesta ganar? ¿Son una buena alternativa? ¿Es mejor que el oro? ¿Mejor que otros activos? Vamos a desarrollar este tema y os voy a plantear cuál es mi visión al respecto. En primer lugar, creo que como casi todos la remuneración que obtenemos es con dinero fiat, es decir, el dinero entendido pagado en euros, en yenes, en dólares, en libras, en dólar canadiense, en australiano. Ese dinero fiat hay que intentar primero de todo entender si tiene sentido o no, y vamos a descubrir en esta charla que hay que huir de ese dinero fiat o hay que intentar invertirlo en algo que no pierda capacidad adquisitiva. Porque el principal problema al que se enfrenta el dinero fiat y la depreciación de esa capacidad de compra que tiene es el aumento exponencial de la cantidad de dinero que hay en circulación, lo que normalmente medimos como M3. Y que, como veis, no ha hecho más que crecer desde los años 80 y el último tramo incluso de forma exponencial. Por tanto, hemos creado, para que os hagáis una idea, en año y medio se crearon el 25% de los dólares existentes a nivel mundial. Es decir, entre 2020 y 2021 se le dio tanto a la maquinita de crear dólares que el 25% de todos los dólares que conocéis que existen se crean en ese espacio de tiempo, en lo que se puede ver aquí en un movimiento totalmente vertical por parte de la liquidez existente en el sistema en base a la OCDE. ¿Por qué se hace? Bueno, la oferta monetaria aumenta para combatir las crisis. Dices, bueno, demuéstrame eso. La verdad es que al principio, entre la década de los 70, los 80 y los 90, el crecimiento de la M2 en Estados Unidos, por ejemplo, era muy lineal, ¿no? Crecía, pero de forma lineal. Todos los años crecía de forma similar. En aquella época había recesiones. Cada vez que veáis esta línea de color azul que cae por debajo del eje de color negro, significa que hay una recesión económica. Y dices, vale, ¿qué hacíamos en aquella época? Bueno, lo combatíamos con bajada del coste del dinero, es decir, reducíamos de forma drástica el nivel de tipos de interés. Una vez no había problemas con la inflación, ¿no? Y por tanto no se acudía de forma masiva a la impresión de dinero, sino más bien a la política monetaria más tradicional, que, como digo, era subir los tipos de interés cuando había presiones de inflación, bajar los tipos de interés cuando había falta de crecimiento económico. Durante las recesiones lo normal es que la bolsa sufra, y aquí tenéis el comportamiento del S&P 500, que, como podéis observar, pues en los años 70 sufre una caída de un 37%, más adelante en los 70 cae un 50%, después tenemos una caída en esa misma década de un 20%, ya nos metemos en la década de los 80 y vemos correcciones de un 28 y de un 20%, esto pequeño de aquí que dura tampoco es ni más ni menos que el crash del 87, y luego ya nos vamos al siglo actual y nos encontramos pues el comportamiento del menos 50% con el pinchazo de la burbuja.com y el menos 57% durante la crisis del año 2008 y más recientemente a raíz del COVID la corrección del 35%. Como veis, en casi todos los casos esas correcciones severas coinciden con procesos muy duros en términos económicos que hacen que la economía no se expanda sino que se contraiga en lo que conocemos como una recesión económica. ¿Cómo hemos afrontado las recesiones a partir del año 2000? Bueno, como veis, además de buscar el apoyo de la bajada de tasas de interés, empezamos a darle con mayor fortaleza a la maquinita de creación de dinero, y vemos como, si antes hablábamos de un crecimiento lineal de la M2 durante 1970 y el año 2000, a partir del año 2000 el ángulo o la velocidad con la que se empieza a crear dinero empieza a ser mucho más agresivo. A partir de la crisis del año 2008, ese rumbo en la creación de dinero se acelera una vez más, pasamos de esta mecánica a esta otra. Es la segunda gran aceleración para combatir los efectos de ese pinchazo de la burbuja inmobiliaria y el crash de un sinfín de bancos anglosajones, y luego cuando llega el COVID pues ya abrimos las compuertas, desatamos completamente todo el potencial de la creación de dinero y hablamos de
QEs ilimitados, ¿no? Programas de expansión monetaria ilimitada, y vemos que la subida en la creación de la cantidad de dinero pues no tiene parangón. Esta situación que yo la he representado aquí, teniendo en cuenta el crecimiento de la M2 en Estados Unidos, las recesiones en Estados Unidos y el comportamiento de la bolsa en Estados Unidos, por desgracia, se puede replicar a nivel OCDE, es decir, los principales países del mundo, y vemos que la creación de la M3, que es la métrica, hay M1, M2, M3, bueno, cada una incorpora un concepto de dinero más o menos amplio, pero en el fin y al cabo es la forma en la que medimos el dinero en circulación, y como veis, pues el incremento de la velocidad con la que hemos ido emitiendo el nuevo dinero a nivel global no ha hecho más que subir, y el efecto post-COVID no se reflejó exclusivamente en la actuación de la Reserva Federal en Estados Unidos, sino que afectó globalmente a todos los países del mundo. ¿Para qué el incremento de la masa monetaria como lo han hecho los bancos centrales? Bueno, pues básicamente para poder comprar deuda. ¿Qué significa poder comprar deuda? Si compramos masivamente la deuda, el precio de la deuda son los bonos o las letras del tesoro, dependiendo de los plazos. Cuando compramos masivamente un activo, subimos su precio en el mercado, y la rentabilidad del bono es inversa al precio, como he explicado ya en muchas ocasiones, lo cual hace que, como la rentabilidad es el coste al cual se financian los gobiernos y ese coste se traslada al resto de la economía, a cómo se tienen que financiar las empresas y los particulares, la compra masiva de deuda por parte de bancos centrales facilita que el coste de financiación sea cada vez más bajo. Y aquí tenemos la muestra evidente de que es así. Si miramos cómo han crecido los balances de los bancos centrales a lo largo de las últimas 2 décadas, descubrimos que desde el año 99 hasta el año 2008 el crecimiento era lineal. A partir del año 2008, cuando estalla la crisis en torno a la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, que luego se convierte en una gran crisis financiera, se dispara de forma agregada el crecimiento. Hay un conato de reducir ese nivel de intervención por parte de bancos centrales a partir de 2018, que acaba con un ejercicio muy negativo, un colapso de más de un 20% de la bolsa estadounidense, y se revierten las cosas justo antes de que ocurra la pandemia del COVID, lo cual desata la euforia de los bancos centrales por inyectar masivamente liquidez, lo que permite, como veis, pues que durante prácticamente 3 décadas hayamos vivido en un entorno donde el coste de financiación cada vez ha sido más bajo, hasta acercarnos al 0%, y en algunos casos incluso financiarse en tasas negativas gobiernos como Alemania, por ejemplo, o Japón. Y es ahora, a raíz de las presiones inflacionistas, cuando estamos viendo un retorno a un coste de financiación cada vez más elevado. Por tanto, la impresión de dinero está pensada para solventar crisis económicas a través de la compra masiva de deuda en los programas de QE y el abaratamiento consigo del coste de financiación. Pero ¿qué pasa cuando incrementas tanto la oferta de cualquier activo? Si un activo es tremendamente abundante, su valor y su capacidad de compra también se minoran. Pensad, por ejemplo, que de repente descubriésemos que cavando un palmo en cualquier parte del mundo aparecen diamantes. ¿Cuánto creéis que valdrían los diamantes dentro de un año? Valdrían poquísimo, porque sería lo más habitual del mundo. Es la escasez, la rareza y las ganas de utilizar ese tipo de producto lo que de alguna manera lo convierte en algo muy valioso. Si tú incrementas, como hemos visto, la cantidad de dinero en circulación de la forma que lo hemos hecho, su capacidad de compra se reduce, en lo que de alguna manera es la cara oculta de lo que llamamos la inflación, ¿no? La inflación y el poder adquisitivo de la moneda, o la capacidad de compra de la moneda, es lo mismo realmente. A mayor inflación, menos compra tu dinero. A menor inflación, tu dinero mantiene más fácilmente esa capacidad de compra. Si miramos lo que ha pasado en Estados Unidos desde 1956, lo que descubrimos es que $100 de aquella época equivalen ahora a $1.121. O dicho de otra forma, si quisieses comprar lo mismo que comprabas con $100 en 1956, hoy necesitarías tener $1.121 para comprar esa misma cantidad de bienes y servicios, lo cual queda mostrado en esta gráfica de forma muy clara. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la inflación tendemos a cometer el error de mirar la inflación en términos interanuales, ¿no? Y es como pasa ahora, que de repente está remitiendo la tasa interanual,
y oyes esas estupideces o sandeces que te dicen algunos analistas de la inflación está bajando. Digo, no, perdón, la inflación no está bajando, la inflación está subiendo más despacio. La tasa interanual te mide variaciones año contra año, pero si tú agregas, porque la inflación es un factor que hay que agregar, es decir, si agregas las inflaciones que se van produciendo cada año, te queda la curva que estáis viendo aquí, en este caso reflejando la situación en Estados Unidos. Entonces, ¿tú ves que la inflación haya bajado durante este periodo? Digo, no. ¿Habrás encontrado algún periodo ligeramente deflacionista en plena situación crítica, como pasó en la crisis 2008, donde colapsa la economía? Pero si no, es muy difícil ver procesos donde la inflación realmente baja como la gente lo entiende. Siempre pongo este ejemplo y lo haré una vez más, creo que se va a entender muy bien. En 2020 pierdo completamente los papeles y dejo de cuidar la dieta y engordo 10 kilos. En 2021 decido contener un poco mi ansia por comer y solo engordo 5 kilos. En 2022 consigo ser más responsable y solo engordo 1 kilo. ¿Cuál es la frase correcta? ¿Pablo está adelgazando o Pablo cada vez engorda a un ritmo menor? Porque no he dejado de engordar. El primer año 10 kilos, el segundo año 5 y el tercer año 1 kilo. Es decir, yo he ganado 16 kilos de peso. Decir que porque el último año he solamente engordado 1 kilo estoy adelgazando es un auténtico absurdo. Y eso es lo que se suele decir en los periódicos, la televisión, se confunde el concepto. Agregamos la inflación para saber a qué ritmo perdemos nuestra capacidad de compra, la capacidad adquisitiva del dinero fiat. Además de aumentar la inflación y por tanto perder capacidad de compra, el haber intervenido de esta manera en los mercados creando dinero de la nada para comprar deuda, ¿eso invita a qué? Pues invita al endeudamiento, lógicamente. ¿Por qué? Porque cuando a los gobiernos les cuesta muy poco pedir prestado, es muy complicado que a nivel moral decidan ser responsables desde el punto de vista de déficit y de la deuda. Por tanto, tienden a financiar cualquier necesidad social emitiendo deuda, puesto que el tipo de interés que tienen que pagar por emitir dicha deuda es prácticamente inexistente. En Europa, desde el año 2015 hemos vivido una situación en la que muchos gobiernos han podido financiarse a tipos negativos, por tanto no pagaban intereses sino que los recibían y encima les compraba la deuda el propio Banco Central Europeo, el disparate absoluto. ¿A dónde nos lleva eso? Pues a la situación que veis en este gráfico. Tenemos a Japón con un 256% de deuda sobre el tamaño de su economía, es decir, sobre el PIB, a un 173 a Italia, a un 144 a Estados Unidos y así sucesivamente. ¿Cuántos países del G7, de las 7 economías más grandes o más importantes desarrolladas del mundo, tienen deudas inferiores al 100% de su deuda? Tan solo Alemania, que mantiene una cierta disciplina fiscal. Pero el resto de los países de aquí para acá, como podéis observar, el endeudamiento ha sido la tónica habitual de cómo se han financiado los crecimientos económicos. A nivel agregado, teniendo en cuenta que los mercados emergentes suelen tener menos deuda soberana respecto a su PIB, pues nos quedamos rozando el 90%. ¿Qué significa endeudarse de esa manera? Pues estamos trayendo bienestar futuro al presente. ¿Por qué? Digo, hombre, pues porque cuando tú no puedes adquirir determinado nivel de vida ahora, tu opción, si quieres comprarte un coche que no te puedes permitir, comprarte una casa que no te puedes permitir, comprarte o hacerte unas vacaciones que no te puedes permitir, es financiarlas, ¿no? Te vas al banco y pides préstamos. Un préstamo para comprar el coche, un préstamo para comprar la casa, un préstamo para irte de vacaciones. Si el banco te concede esas líneas de crédito y te concede ese préstamo, tú adquieres una obligación a cambio de tener el dinero disponible ahora y por tanto poder gastar mucho más de lo que te correspondería. Lo que tienes es la obligación de devolver esas cuotas hipotecarias, esas cuotas de tus préstamos personales a lo largo de los próximos años. Que significa que del salario que vas a cobrar los próximos años tienes que quitar una parte importante para devolver las cuotas de los préstamos. Por tanto, lo que vas a poder gastar e invertir en el futuro es mucho menos de lo que vas a poder gastar en el presente, puesto que tendrás esas cargas que deberás al banco. A cambio, puedes disfrutar muchísimo en el presente de unos gastos que en otras circunstancias no podrías hacer. Por tanto, te has traído bienestar futuro al presente en detrimento de lo que tendrás que pagar más adelante.
Este gráfico de Lance Roberts de Real Investment Advice creo que es fabuloso porque lo que nos muestra es que durante un tiempo el nivel de endeudamiento y el nivel de crecimiento económico iban a la par. Es decir, desde los años 50 prácticamente hasta el año 81 descubrimos que una economía no se endeudaba mucho más allá de lo que crecía. Bueno, hay un equilibrio razonable y eso permitía que la línea con picos de color azul, que es el crecimiento económico, recogiese mínimos cada vez más altos y máximos cada vez más altos. Es decir, la economía crecía cada vez con más fuerza. Eso generaba presiones inflacionistas en determinados momentos y quedaba recogido por un coste de financiación a 10 años que también era creciente. Había un boom de crecimiento, presiones de inflación porque se sobrecalentaban los ciclos y la necesidad de tener tipos de interés cada vez más altos. A partir de 1980, ¿qué es lo que ocurre? Que empezamos a vivir justamente el efecto contrario. La deuda, que es toda esta línea que veis aquí, empieza a crecer a un ritmo muy superior a lo que crece la economía, que es esta línea de color gris. Y actualmente la diferencia entre el crecimiento económico y el nivel de endeudamiento es máximo. No está actualizado hasta 2023, pero evidentemente esto no ha hecho más que crecer. Y entonces, vale, ¿cuál es el coste? ¿Cuál es el efecto que provoca? Digo, el efecto que provoca es que de repente descubrimos que los mínimos de la línea de color, de los picos de color azul, cada vez son más bajos y los máximos también son cada vez más bajos. Dicho de otra manera, las economías, en este caso la estadounidense, cada vez crece menos. ¿Por qué? Porque tienes un nivel de deuda enorme. Te has traído bienestar al presente en detrimento del futuro. Lo que has hecho básicamente es hipotecar el futuro económico para mantener un nivel de bienestar presente. Como no creces, no hay presiones de inflación y por eso la línea de color amarillo-naranja cada vez es más baja. Es decir, cada vez te endeudas más, cada vez creces menos, cada vez tienes menores presiones de inflación porque creces menos y por otro lado te permite mantener unos tipos de interés más bajos que lo único que hacen es ahondar en fomentar e incentivar que te endeudes porque el coste es más barato. Esa es la dinámica en la que estamos. Y es la dinámica en la que lleva muchas décadas Japón, que es el mejor ejemplo de lo mal que funcionan estas políticas que intentamos implementar en el resto de países desde prácticamente hace un par de décadas. Japón, a nivel actual, tiene el mismo PIB que tenía en 1992. Es decir, no ha crecido nada prácticamente en 30 años y, sin embargo, para mantener el nivel de economía que tenían en 1992 se han tenido que meter en un proceso de endeudamiento que les ha llevado a tener deuda sobre el PIB que pasó de 50% a principios de los 80 a 263% en la actualidad. Eso da una idea de cómo endeudarse de forma agresiva no genera mayor crecimiento económico en absoluto, pero sí genera inflación de activos. O dicho de otra manera, este tipo de intervenciones lo que te va a garantizar es que los activos financieros van a subir en precio. Y la mejor demostración es que Japón está volviendo a la zona de máximos históricos que marcó en 1989 después de una corrección severa de un 82% y está consiguiendo esta recuperación pese a que la economía no crece más de lo que crecía en las últimas décadas. Es decir, es todo un efecto puramente financiero. ¿Cuál es la conclusión, primera conclusión que extraemos? Pues que tener tu dinero invertido tener tu dinero, digamos, sin invertir, simplemente en moneda fiat, es una garantía de que vas a perder capacidad adquisitiva seguro. Es decir, el dinero que tú dejes en la cuenta corriente sin hacer nada con ello, está perdiendo dinero día a día, sí o sí. A un ritmo de 2% de inflación anual, en 10 años has perdido más de un 20% de tu capacidad adquisitiva, en torno a un 22%, y así sucesivamente. Ahora en un entorno inflacionista mucho más severo, imaginad a qué ritmo estamos liquidando capacidad de compra de nuestro dinero, con lo cual tienes que invertirlo. Y dices, vale, ¿pero en qué lo invierto? Y digo, en bolsa. Personalmente creo que las valoraciones no son atractivas y el entorno económico no es apetecible, con lo cual esperaría a que haya unas condiciones más favorables para meterte en la renta variable, que es un activo de riesgo. En los bonos, digo, bueno, ¿puedo hacer un DCA? ¿Puedo hacer una inversión paulatina con independencia del punto de entrada? No, no puedes hacer lo mismo con los bonos que pasa con la bolsa. ¿Por qué? Si eres una persona joven, si realmente yo le estuviese dando un consejo a mi hijo de 25 años de
cómo comprar en bolsa, cuando no le importa nada la economía, cuando no está pendiente de los mercados, le diría, olvídate, haz un DCA, que básicamente es vete metiendo dinero de forma paulatina cada mes, cada 2, cada 3 meses, siempre de forma regular, la misma cantidad la vas metiendo y vas creando una cartera y es una parte, un porcentaje de tu dinero que decides destinar al ahorro. De esa manera habrá veces que compres muy cerca de los picos, habrá veces que compres cerca de los valles en las grandes correcciones, habrá momentos en que compres en fases laterales de mercado, pero como tienes 30 o 40 años por delante, ¿qué más te da? Lo que quieres es tener de alguna manera parte de tu capital invertido en un activo que se revalorice de una forma mucho más eficiente que el dinero fiat dejado en la cuenta corriente. Si lo que quieres es comprar bonos, ya sabemos que en los bonos no puedes hacer un DCA porque hay solamente pequeñas ventanas que se abren en momentos determinados. Después de un periodo como el año 2008, donde los tipos de interés eran tentadores, tuvimos grandes oportunidades en 2006, 2007 y principios del 2008, pero a partir de ahí los tipos de interés colapsan por las bajadas de tipos de interés de los bancos centrales y no da ninguna rentabilidad el bono, por tanto no tiene sentido comprarlo. Y ahora se ha abierto una nueva oportunidad, pero hemos tenido que esperar prácticamente 15 años para poder empezar a comprar con rentabilidades superiores al 4%. Por tanto, yo creo que la renta fija hay que verla desde esta manera. Hay momentos muy determinados que sí invitan a comprar este tipo de productos, pero no de forma continuada en el tiempo. El inmobiliario, bueno, pues va a depender del equilibrio entre la demanda y la oferta. La situación es distinta por países. Yo creo que en España todavía, pese a la situación tan dramática que se está viviendo, no hay una burbuja como tal, o al menos no del calibre que se vive en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en Noruega, etc. Y por tanto creo que es un mercado que sigue teniendo un potencial importante porque no hay una sobreoferta, ¿no? Es una opinión personal y me puedo confundir como en cada cosa que publico, pero sí tengo esa sensación, lógicamente, de que existe un modelo de inversión en inmobiliario que además te permite mantener la inversión a largo plazo sin estar mirando todo el tiempo cómo evoluciona, que es lo que nos pasaría muchas veces con la bolsa. Por el lado del oro, tal vez sea uno de los activos que mejor han demostrado que pueden protegerte contra las presiones inflacionistas, y ahora os enseñaré un gráfico donde se ve de forma muy clara, y nos quedarían los criptoactivos, en este caso las criptomonedas, que es una promesa de futuro, pero que no se ha podido contrastar. ¿Por qué motivo? Digo, bueno, pues entre otras cosas porque no hay suficiente historia, porque cuando hablamos de Bitcoin, que es la criptomoneda que tiene más histórico, descubrimos que estamos hablando de algo que supera ligeramente los 10 años desde que empezó a cotizar en el mercado, con lo cual no hemos visto qué tal se comporta el mundo de los criptoactivos en entornos de recesiones profundas o de recesiones de larga duración, de aversión al riesgo extremo. Por tanto, queda mucho por demostrar. Cuando hablaba antes del oro, la mejor demostración de hasta qué punto el oro mantiene el poder adquisitivo es que si lo comparamos con el mercado inmobiliario, descubrimos que si hubiésemos querido comprar en 1890 una casa, habríamos necesitado una serie de monedas de oro que son exactamente las mismas que necesitamos en 2023. Es decir, que con las mismas monedas de oro que habríamos ido a comprar la casa en 1890 podríamos comprar una casa actualmente. ¿Qué quiere eso decir? Que todo lo que ha subido el mercado inmobiliario durante el último siglo y medio también lo ha subido en valoración el oro. Y por tanto, mi capacidad de compra en el oro se ha mantenido estable. Ahora, si comparo el mercado inmobiliario con el dinero fiat, descubro que las monedas que necesitaba utilizar de dólares para comprar una casa en 1890 no tienen nada que ver con las monedas que necesitaría en 2023. Es decir, necesito muchísimas más cantidades de monedas o de billetes fiat para comprar la misma casa. ¿Qué quiere eso decir? Pues que ese dinero fiat ha perdido capacidad de compra. Necesito muchas más que antes porque compran menos cantidad de bienes y servicios. Por tanto, hay una depreciación natural en la capacidad, digamos, adquisitiva de nuestro dinero. Cuando hablamos de criptomonedas, en este caso me refiero a Bitcoin porque es la que tiene un histórico más largo, creo que hay que tener en cuenta que tiene un atractivo especial en la medida en que su masa monetaria está acotada y limitada a 21 millones de monedas en total, y de las cuales ya hay un 91% que se ha emitido. Por lo tanto, hay más de 19 millones de monedas en el mercado. ¿Qué quiere eso decir? Que conozco que va a haber una limitación al número de emisiones de monedas de Bitcoin, lo cual evidentemente es justo lo contrario a lo que pasaba con el dinero fiat, que ha crecido de forma exponencial durante las últimas décadas. El proceso
a través del cual la masa monetaria de Bitcoin se va reduciendo, lo veis aquí. Si el objetivo es 21 millones, estamos muy cerquita, como podéis observar. Y estos procesos o escalados en fases, como veis, es lo que llamamos los halving, ¿no? Es decir, estos momentos en los que la recompensa por bloque se reduce a la mitad. Y eso hace que la masa monetaria cada vez crezca a un ritmo más bajo. Además, este proceso de halving en Bitcoin, que el próximo va a ser se entiende que para mayo de 2024 probablemente, es un proceso que al reducir a la mitad la recompensa por bloque normalmente tiene un impacto alcista en el precio de la cotización de Bitcoin. Lo podéis ver aquí, cómo se produce después del primer halving una revalorización importante, cómo se produce después del segundo halving y cómo se produce después del tercero, ¿no? Con lo cual, de cara a 2024 es probable que veamos otra fase impulsiva por parte de Bitcoin si se sigue manteniendo esta estructura de comportamiento que hemos tenido hasta ahora. Pero, ¿qué hay más allá de Bitcoin? Yo busco criptomonedas que de alguna manera tengan limitado su suministro, que sea finito. Y tenemos más ejemplos. Tenemos Litecoin con un máximo de 84 millones de monedas. Tenemos Bitcoin Cash, igual que Bitcoin. Y luego tenés casos como Ethereum, que no tiene limitado realmente el suministro de su moneda, pero tiene una implementación, sobre todo a raíz de Ethereum 2, donde se espera que las nuevas monedas se reduzcan significativamente porque han cambiado, como sabéis, pues el modelo de prueba de trabajo a prueba de participación, ¿no? Y se estima que el crecimiento de la masa monetaria de Bitcoin va a pasar de ser del 3,8 al 0,2, con lo cual va a ser mucho más cercano a un modelo deflacionista, que es algo que nos interesa para que el valor de la criptomoneda pueda ir creciendo en el futuro. Además de eso, como es lógico, me gustan los proyectos que hay detrás de estas tecnologías, como pasa con Ethereum, donde una de las grandes críticas era el consumo energético, ¿no? que representaba la minería cuando hacíamos prueba de trabajo, y con este cambio fijaos cómo cambia drásticamente ese consumo. Cualquier proyecto que evoluciona en el tiempo, porque no dejan de ser proyectos que han nacido hace muy poco, y detrás de cada criptomoneda hay un proyecto, no olvidéis esto, ¿vale? Es muy importante entender lo que hay detrás que respalda cada cripto. Cuando esos proyectos evolucionan para mejorar, a mí me da mucho mayor confianza. ¿Cuál es al final la conclusión que podemos sacar? Pues yo creo que es obvia. El futuro de las criptomonedas no deja de ser incierto. No sabemos muy bien lo que va a pasar, pero sí sabemos a ciencia cierta, porque lo llevamos experimentando desde hace siglos, que el dinero fiat pierde capacidad adquisitiva, que el dinero que dejamos directamente en nuestros euros, dólares o yenes en un banco, lo único que hacen es perder capacidad de compra. Respecto a qué va a pasar con las 8.500 criptomonedas que existen, pues probablemente muchísimas de ellas van a desaparecer o se van a quedar con un valor meramente residual. Pero sin embargo, la capitalización global del conjunto de criptomonedas probablemente va a seguir exhibiendo este tipo de comportamiento que veis aquí, un comportamiento creciente en el tiempo. Pensad que muchas de las existentes pueden tener un gran futuro, lo difícil es saber cuál de ellas. Y lo que es más importante, que muchas que ni siquiera existen todavía, tal vez sean claros ganadores en el futuro. Algo similar a lo que ya vivimos cuando apareció Internet, ¿no? Y yo muchas veces hablo de blockchain en una similitud con el concepto de Internet, porque lo va a cambiar todo. Entonces, vale, cuando nace Internet, hay unas expectativas tremendas respecto a lo que nos va a permitir hacer, y yo creo que hemos superado con creces las expectativas. Pero ¿qué ha pasado con todas las compañías .com que había en el año 2000? Digo, pues la mayoría desaparecieron. Si alguien mirase ahora para atrás, dijese, ¿cuáles han sido los ganadores del mundo Internet? Te digo, las compañías prácticamente de 2010 en adelante, ¿no? Cuando Facebook, cuando Instagram, cuando WhatsApp, cuando aparecen realmente los ganadores de esto, ¿no? Los Netflix de turno, los Teslas, los Apples aplicándose a estas cosas, los Amazon de comercio internacional. No eran las compañías, quitando Microsoft probablemente, que estaban en el año 2000 las que han triunfado. Las que han capitalizado esta nueva tecnología tardaron en aparecer una década. No quiere decir que tardemos una década, pero que lo que sí pone de manifiesto es que tal vez haya una serie de compañías, en este caso proyectos que van a estar basados en blockchain y que van a estar con su criptoactivo alrededor, que todavía no existen y que sean los claros ganadores en el futuro.
Por tanto, sí creo que hay un futuro esperanzador para esta industria. Creo que blockchain está aquí para quedarse. El concepto es maravilloso y habrá grandes éxitos dentro de criptomonedas, pero no va a ser fácil descubrir cuáles de las 8.500 que hay en este momento tienen mejor futuro. Yo, desde luego, tanto Bitcoin como Ethereum creo que son activos que merece la pena contemplar y en proporciones pequeñas tener en cartera. Pero hay que estudiar muchísimo respecto al resto de las criptos para saber realmente dónde puede estar el valor. Lo que sí tengo claro es que el dinero fiat cada vez va a valer menos. Espero que os haya gustado la reflexión, que vaya muy bien y nos vemos en el próximo vídeo.